Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Historia Total. Esta edición tiene un carácter obviamente especial. El país está envuelto en una crisis tremenda, ¿no? La presidenta Dina Boluarte ya está en realidad expedita para renunciar con todo lo que ha venido desarrollándose desde los pocos días que tiene de gobierno, ¿no? Ya casi 20 muertos en estas jornadas de lucha que han existido y en la que a la presidenta no se le ha ocurrido mejor forma que abordar el asunto que meter a los militares y a la policía, ¿no? Y las víctimas ya están increciendo, ¿no? Yo esperaba que hoy es sábado, estamos grabando el programa porque sale el día domingo, ¿no? Esperaba que hoy renunciara la ministra, la presidenta. No lo ha hecho y por el contrario aparece con militares y policías que por primera vez en la historia y públicamente, ¿no?, tienen opiniones deliberantes sobre la política nacional. Está en curso, sin duda, ¿no?, un gobierno con militares, con estado de emergencia, con intervenciones a locales partidarios, como ha sucedido con Nuevo Perú esta mañana, y la propia Confederación Campesina del Perú, cuyo cual también ha sido allanado por fuerzas militares y policiales, ¿no?, lo que configura un escenario de facto, un escenario dictatorial, ¿no? Lo mejor que puede hacer la presidenta hoy es retirarse, renunciar. La mesa directiva de este Congreso también tiene que hacerlo porque es causante de la crisis. Si no, miren las votaciones que se están dando y los debates que se están dando, ¿no?, y toda la trayectoria de este Congreso. Este Congreso debe elegir una nueva mesa directiva que se haga cargo también del gobierno e inmediatamente llame a elecciones generales. No vamos a salir de la crisis con eso, pero vamos a empezar a salir. La población lo que está pidiendo es que se vayan todos, nuevas elecciones, y que se empiecen a producir cambios concretos en la vida de nuestra gente, que son totalmente posibles por lo demás, ¿no? ¿Cómo es verdad que se puede atacar el tema de la sequía inmediatamente y liberar de los problemas al campesinado del sur y del centro, ¿no?, y de la amenaza de hambruna en las ciudades? Es totalmente posible, ¿no? Medidas gubernamentales que tengan que ver en lo inmediato con la educación, la salud, pueden hacerse. Entonces requerimos un gobierno de transición inmediato, que no tenga que ver ni con la Boluarte, ni con Castillo, ni con los congresistas actuales. Que le empiecen a dar un rumbo distinto al país y abramos un curso de resolución de la crisis, que nos lleve a cambiar todas las cosas necesarias para que esto sea una república de ciudadanos y ciudadanas. Requerimos un país no solo pacificado, requerimos un país en el que vivamos como gente, en el que tengamos la garantía de que podemos protestar sin que ningún policía o ningún milico venga a meternos balas. Eso no es posible en ninguna democracia, en ninguna república de ciudadanos y ciudadanas. Necesitamos que eso sea realidad. Si queremos decir que la democracia tiene sentido, los peruanos tenemos que conquistar ese tipo de democracia, que, como ya he dicho en algún otro momento, no tiene que ver solo con democracia política, tiene que ver también con una democracia económica, en que la gente gane de acuerdo al valor de su trabajo y que siempre sea un trabajo justo, y que también sea una democracia social, en la que realmente todos los peruanos seamos iguales, y no solo en el texto de la Constitución, no solo en el texto de las leyes, sino en la realidad concreta, que seamos tratados como iguales, que no dependa el tratamiento que nos da el Estado de qué color tienes, de cuánta plata tienes en tu cuenta del banco, en qué lugar vives, que todos seamos tratados por igual. Es la república que queremos conseguir, es la república que hay que construir, pero para hacerlo requerimos dejar atrás una serie de taras que están hoy representadas por la ultraderecha, la derecha de este país, los militares, la policía,
el Poder Judicial lleno de gentes de ultraderecha que creen que los beneficios son solo para su gente y no para la gran mayoría de peruanos. Eso es lo que tenemos que resolver en general, ¿no? Para salir de este triste periodo en el que ya han fallecido, ¿no?, cerca de 20 peruanos en estas jornadas de lucha. Bien, tenía que hacer este paréntesis en el programa que está dedicado a la historia, ya les digo, ¿no? Pero dadas las circunstancias, es evidente que tenemos que pronunciarnos sobre este tema. Estamos hoy con Javier Alarcón, un viejo conocido, amigo del PUN, ¿no?, con el que queremos conversar en este trámite de la historia del Partido Unificado Marateguista. Hola Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por estar acá. Sí, quería empezar señalando, al igual que tú, mi solidaridad con las familias que han perdido a sus seres queridos, que están embargadas de dolor, la solidaridad con las luchas. Y creo que, ya que estamos hablando de historia, vale la pena señalar que también tenemos cierta responsabilidad nosotros, ¿no? Tenemos una responsabilidad histórica por cómo hemos llegado, cómo hemos llegado, y creo que tenemos una responsabilidad también en el sentido de que no estamos logrando estar a la altura todavía como organizaciones, hablo por todos, no solo por uno en particular, no estamos todavía a la altura de las circunstancias, como creo que más allá de los esfuerzos, de la voluntad, del sacrificio y de la entrega, tampoco lo estuvimos hace 30 o 40 años, ¿no? Creo que valía la pena empezar esto. Sí, de acuerdo, muy de acuerdo, Javier. Bien, ¿cómo así fue tu tránsito por el PUN? ¿En qué escenarios trabajaste? A ver, mi ingreso al PUN ya es como un segundo matrimonio. Yo empiezo mi militancia en la primera mitad de los 80, en este proceso convulso en el cual se va cerrando la etapa del que creo que fue el mayor y más interesante proyecto unitario expresado en la UDP, que sale de las grandes jornadas de lucha de los 70, hablando de jornadas de lucha en la actualidad. Esta articulación del MIR, de Vanguardia Revolucionaria, del PCR, de los cristianos, de intelectuales, que logra conformar un gran bloque, había mostrado ya ciertos niveles de agotamiento en la primera mitad de los 80s. Un debate, como tanto los debates que a veces nos enredamos con un poco sentido histórico entre cuál debía ser el tipo de partidos, un partido de cuadros, un partido de masas, hay otros elementos más de valoración de la democracia y otros elementos. Comienza a fracturar esa unidad y se va a desprender un bloque importante con la mayor parte del MIR Cuarta, con el PCR, con Vanguardia hacia lo que va a ser el PUN. Y hay otro grupo que se mantiene, básicamente en torno al núcleo del MIR Rebelde, que se mantiene con el nombre de UDP. Yo empecé mi militancia en ese espacio, en la UDP y en el espacio San Marquino. Y acompañado de... ¿Pero qué sector de la UDP? Por eso digo, la UDP que se queda en torno al MIR. Se abre otro bloque, va a formar el PUN, y hay otro bloque que se queda con el nombre de la UDP. Y me quedo ahí con Voz Rebelde y con otros compañeros. Los avatares de la militancia, del sentido del debate, me van a llevar unos años después a diferenciarme con los compañeros, eso corresponderá a otra conversación en otro momento, y comienzo una etapa de búsqueda, ¿no? Y empiezo a vincularme con compañeros, recuerdo mucho de Independencia, de esa época recuerdo mucho a Samuel Yáñez, que estaba en esa zona, pero más que con él, y también estaba Raúl Binder, Proceso Social en ese tiempo, una ONG que trabajaba en Independencia, pero sobre todo con núcleos de jóvenes que estaban activando, sin todavía una vinculación partidaria. Comienzo a trabajar con ellos en toda la zona de Independencia, articulando organizaciones de jóvenes, y unos meses después, en una evaluación colectiva, porque en ese tiempo todavía teníamos la costumbre de, pese a las fracturas y todo, de juntarnos, ¿no?, de reflexionar juntos con otros compañeros. Con el compañero Riveros, el famoso hippie Riveros, un viejo dirigente minero, que fue un gran maestro, tomamos la decisión con otros compañeros más de incorporarnos al PUN. Nuestra acción es eso. ¿Esto en qué año fue? Pues la memoria ya no me alcanza de haber sido. Además, en esa época teníamos la costumbre de olvidar rápido los detalles, porque significaba probablemente la seguridad de otros compañeros. ¿Ves? Inicios de la segunda mitad de los 80. Porque el PUN se funda el 84, en octubre. Hace unos 2 o 3 años después, más o menos. Ya. Nos acercamos a Pepe Martínez, que era el secretario general de Lima en ese momento. El gran Pepe Martínez, ¿no? Le planteamos nuestra necesidad de incorporarnos, y yo me incorporo al trabajo ya militante en la carretera central, ¿no?, con el
núcleo de Arte Vitarte, ayer comenzamos a atender un espacio bastante grande que iba desde Santa Anita, que en ese tiempo todavía era parte de Arte, hasta un poco más allá de Huaycán, incluyendo el trabajo barrial, el trabajo con sindicatos obreros, había varias fábricas textiles, ¿no? Contacto, ¿no? Claro, textiles, Los ¿no? textiles, hay un sindicato muy fuerte y en una disputa muy fuerte con Sendero en todos esos espacios. Claro, a Sendero le interesaba la carretera central de sobremanera, ¿no? Con Sendero la disputa era en todos los terrenos, ¿no? Con Sendero la disputa era en San Marcos, era en la Universidad del Callao, era en la UNI, era en Villa El Salvador, en todos los territorios habían disputas con Sendero, que eran disputas políticas y que después, a partir de la decisión de ellos de comenzar a eliminar a los dirigentes de izquierda, comenzó a tener las características de esa disputa también, ¿no? Claro, en el caso de Enrique Castilla, por ejemplo. Enrique Castilla, Pereira Moyano, Claro, pero específicamente en la carretera central y en textiles fue Enrique, ¿no? Enrique Asesinado Castilla, por Sendero. asesinado por Sendero, efectivamente. Claro. ¿Qué otros hechos recuerdas de ese periodo en carretera central? Mira, creo que el tiempo, y hay que entender que en ese tiempo uno era un militante de base, un activista de la célula de base, digamos, nuestra labor estaba vinculada mucho al fortalecimiento de los sindicatos, de lo que quedaba de los sindicatos, porque ya estamos en los 80, ya estamos arrancando la crisis económica, ¿no? Ya no estamos en la etapa de los 70, donde había una pujanza de sindicatos muy fuerte, aún se mantenían, pero creo que ya no con Se iniciaba la recesión, pues. Estaba empezando la recesión y había una crisis económica y estaban comenzando a aparecer los primeros síntomas de lo que después iba a ser la hiperinflación. Entonces la idea era fortalecer a los sindicatos, era acompañarlos en sus asambleas, era tratar de articularlos en las huelgas, era convencer a los compañeros, era vivir con ellos realmente. Uno se pasaba gran parte del día te ibas temprano para el primer cambio de turno en la fábrica, te quedabas al mediodía o horas de la tarde cuando salía yo el segundo turno. Cuando ya comenzaban a conocernos los compañeros, nos permitían entrar al comedor, que tenía acceso desde la calle, entonces en el comedor iba comiendo con ellos, bordeándoles la comida y de paso conversando con los dirigentes, pero también con los propios obreros, ¿no es cierto? Repartiendo prensa, ayudándolos a imprimir la prensa del sindicato o difundiendo la prensa que publicaba el partido. La actividad era múltiple. Y en algunos casos con algunos compañeros que además que eran jóvenes sindicalistas, además eran habitantes de los pueblos jóvenes de las invasiones, estaba en Horacio Ceballos, estaba en Huaycán, entonces también era acompañarlos en su barrio, animarlos a intentar meterse en la dinámica barrial. Yo creo que tal vez ahí venía uno de los tantos errores, ¿no? Uno era universitario y podía disponer de su tiempo y quería que los compañeros que trabajaban 10 horas diarias se metieran en una dinámica también infinita de militancia, ¿no? Claro. Son las ingenuidades que uno comete. Sí, pues sí. ¿Qué compañeros recuerdas de ese momento político? Pues ahí te soy sincero y ahí tengo la mala costumbre, no recuerdo nombres. Tengo los rostros de muchos de ellos, pero no recuerdo los nombres. El único que me queda clara la memoria es de Pepe, con quien me reportaba periódicamente, con quien discutíamos y que fue con quien, digamos, yo proceso este proceso de acercamiento porque yo venía de una postura que había sido muy crítica con el PUM. Entonces, bueno, la discusión eterna de los reformistas, no sé qué. Y entonces incorporarme al espacio significa hacer un procesamiento de ese posicionamiento anterior, una revisión autocrítica y creo que Pepe fue un maestro en ese sentido, con su capacidad de abrir espacios, de abrirnos al diálogo, de conversar. Ya después sí establecer vínculo con otros compañeros, con Eduardo Cáceres, con Javier Canseco, varios compañeros más, con Carlos Paredes, y compañeros que ya estaban en el sur después, que fue mi siguiente destino. Después de estar un tiempo en la militancia en la carretera central, un conjunto de compañeros nos consultan si queremos pasar a apoyar el trabajo campesino. Y comienzo, yo soy uno de los que primero aceptan, comienzo primero a acompañar algunas reuniones, coordinaciones logísticas en el norte, en Piura en particular, con organizaciones en Cajamarca, con las organizaciones ronderas, en Yurimaguas, donde había un núcleo pequeño pero interesante de compañeros. Justo a mí me toma en Yurimaguas el evento en el cual Hugo Blanco es detenido en Pucallpa. Claro, la huelga campesina de la selva, eso debe haber sido fin de 87, 88 más 88, claro. A mí me toma en Yurimaguas, me encuentro en Yurimaguas la huelga campesina. No fue la represión tan violenta como si fue en el caso de Pucallpa, pero igual hubo. Claro, en el caso de Pucallpa hubo muertos también, detenciones. Lo que revela que lo que estamos viviendo ahora no es solo de ahora, ¿no? Que a veces creo que uno de los problemas que tenemos en la izquierda nuestra es que recurrimos poco a la memoria, ¿no? Documental
alimentamos lo suficiente las luchas y como que cada vez nos sorprendemos de ver la magnitud de las luchas, la voluntad de la gente por tener su propia agenda política y la respuesta del Estado que se reitera de la misma manera. Es como que se ha normalizado también, pues que al cada manifestación hay muertos, ¿no? Sí, es terrible. Pero bueno, continuemos. Luego de Yurimaguas, ¿hacia dónde vas? Después de eso, yo soy destacado, usamos en esa palabra, al sur, a lo que llamamos en ese momento el Anda Rojo. En gran frente tenemos una instancia política de coordinación de las comités regionales de Puno, Cusco, Arequipa. Yo personalmente me quedo en el sur, estoy particularmente entre Ayavir y Azángaro, ¿no? Acompañando a la FUCAM, a la Federación Unitaria de Campesinos de Melgar, en primer lugar, a la Federación de Azángaro y a través de ellos a la Federación Departamental de Campesinos de Puno. Creo que ese es el espacio más intenso en esos años, y que estábamos en pleno conflicto armado, las columnas de sendero. ¿De qué año estamos hablando? 88, 89, 90, ¿no? Ya. Las columnas de sendero están operando en la zona, están asesinando a nuestros compañeros dirigentes y había que comenzar a generar, y al mismo tiempo la Federación Campesina había decretado un par de años antes la toma de tierras, ¿no? Y está en pleno proceso de la lucha por la tierra, enfrentado al gobierno aprista, que además de la represión del ejército estaban organizando bandas paramilitares como el comando Rodrigo Franco, ¿no? Que estaban en Puno, habían hecho atentados contra Radio Azul, contra algunos abogados. Incluso me parece que el actual dirigente de Acción Popular, Johnny Lescano, cuya hermana fue dirigente de Sendero Luminoso, sufrió un atentado en su oficina de abogados en esa época. Entonces, era un contexto de guerra, ¿no? Era un contexto de guerra, y en ese contexto de guerra había que moverse y acompañar a la organización campesina. Era un espacio bastante duro, ¿no? Que además permitió de alguna forma fortalecer la Federación Campesina de Puno, ¿no? Yo creo que esa es una historia que no hemos discutido lo suficiente, por lo menos no hemos escrito cosas en primera persona, ¿no? O sea, Renike tiene un texto que creo que es brillante, que es un balance de 100 años de lucha por la tierra, y en los capítulos finales se detiene a la experiencia de la toma de tierras, incluso explícitamente analiza el papel del Partido Unificado Nereteguista y de los dirigentes y militantes en ese momento. Pero creo que todavía no logramos una lectura nuestra, una lectura de cómo vivimos ese momento, qué logramos aportar al movimiento campesino, por qué logramos, si puede ser un logro ese, que no se configure un escenario de guerra como el de Ayacucho, digamos, ¿no? Creo que se logra parar la tendencia a la militarización a un costo alto, porque mueren muchos compañeros, pero no logramos del todo. O sea, logramos parar la militarización, logramos que los campesinos accedan a la tierra, o los campesinos logran acceder a la tierra mediante su lucha, pero al mismo tiempo no somos capaces de dar, por ejemplo, una conducción adecuada al gobierno regional de José Carlos Mariátegui, de la región José Carlos Mariátegui. Claro, finalmente el presidente regional de ese momento, Romeo Paca, era del Partido Unificado Mariáteguista, ¿no? Era del partido, y creo que si lo vemos con la ventaja de que puedes ver las cosas 30 o 40 años después, creo que en él y en otros compañeros que asumían cargos públicos se manifestaba esta tendencia que vemos ahora muy clara de la autonomización del dirigente respecto del partido cuando asume un cargo público, porque el partido, pese a que en ese tiempo éramos un partido más grande y más sólido, no tiene las herramientas de contención para que se ejecute el programa del partido, y que se han jugado un papel más individual. Por eso te decía, creo que nos queda pendiente una lectura propia de esos hechos históricos, ¿no? Los aprendizajes de esa época, y el no perder la memoria. O sea, muchos de los compañeros que eran dirigentes en esa época siguen siendo dirigentes ahora, ¿no? Siguen manteniendo las estructuras. La FUCAN existe, la Federación Departamental de Campesinos del Puno sigue existiendo, y lo que me extraña es que no hayamos podido mantener una relación político-partidaria sólida todavía con esa. No, todo eso se ha roto, ¿no? Se ha distanciado, por lo menos, ¿no? No creo que se haya roto, por lo menos yo cuando he ido a Puno me sigo saludando con mucho cariño con mis compañeros con quienes me encuentro, pero sí sigue siendo un vínculo en el que prima el afecto por la historia más que la apuesta política por el presente y por el futuro, ¿no? Y yo creo que sí necesitamos reconstruir ese vínculo para mirar no solo el pasado, porque es útil mirar el pasado, pero es útil mirar el pasado con ojos de futuro, ¿no? Así, para poder comenzar a revisar qué hicimos que estuvo bien, qué hicimos que estuvo mal, porque también cometimos errores, ¿no es cierto? Cuáles fueron nuestras renuncias, nuestras traiciones, no lo sé, y cómo podemos volver. Ahora, creo que eso requiere una
profunda revisión, porque nosotros, y me refiero a nosotros al partido como colectivo, fuimos al campo, porque éramos urbanos, aunque cuando yo soy huancabelicano, pero vivíamos en un contexto urbano, fuimos al campo a decir a los campesinos, vamos a cambiar este país para que sea para todos nosotros. Y cuando se evidenció que no podíamos, nosotros pudimos regresar a las ciudades, algunos por lo menos, no los que murieron, no los que pasaron en otras circunstancias, y los dejamos a ellos ahí. Y ellos siguieron viviendo en sus propias condiciones. Entonces, ahora, creo que siguieron viviendo y lograron transformar profundamente su contexto, ¿no? O sea, si tú ves el Puno de ahora, es un Puno totalmente distinto al de los 80, ¿no es cierto? O sea, los campesinos han transformado en términos económicos enormemente sus sociedades, han generado una potencia enorme, pero aún así hay un momento en que nosotros, creo, tal vez es una lectura muy personal, pero creo que los abandonamos. Creo que en la atomización de los partidos que hubo en los 90 hubo un abandono y ahí se generó una fractura que todavía persiste hasta ahora y es la base de la desconfianza. Claro, los 90 se abre un gran espacio de dispersión, fragmentación, ¿no? No fue un repliegue ordenado. Claro, que ataca no solo a los partidos, también a los gremios, ¿no? Totalmente. En general a todo el tejido organizado del país, ¿no? Que en ese momento era grande, ¿no? Yo tengo la impresión, a ver, yo creo que cuando empezamos pues, el gran ciclo de luchas que va de fines de los 84, 85 hasta el 87, 88, ¿no? Estamos hablando de la CITEL, de la Federación Minera, de las grandes centrales campesinas, en particular la CCU, pero también la CNA jugaba un papel, estaban los pequeños parceleros articulados de la costa, ¿no? Estaban distintos sindicatos, la Federación Bancaria, la UCSTP, Construcción Civil, todos ellos van a participar en huelgas, en procesos de lucha significativos por sus demandas, pero también con agendas políticas, ¿no es cierto? Y van a alimentar electoralmente ese gran conglomerado que se va a llamar Izquierda Unida. Creo que nosotros lo que sentíamos en ese momento es que todo eso eran indicios de que caminábamos hacia la victoria. Sí. Viéndolo en perspectiva, creo que eran más bien los últimos hálitos de una acumulación que se había hecho 10 años antes y que más bien estaba en su momento final. Y es por eso que en los años siguientes, entre hiperinflación, conflicto armado, represión, todos esos factores van a confluir y van a hacer que estalle este tipo de organización, ¿no? O sea, no es solo un tema de, como alguna vez has dicho, hemos conversado, no es un tema de la voluntad de uno u otro, ¿no? Hay factores estructurales, se cierran las fábricas, se cierran las minas, dejan de funcionar los centros de labor que articulaban los sindicatos, los dirigentes tienen que sobrevivir, los militantes tienen que sobrevivir, comienzan a buscar cómo sobrevivir. Esto es algo que no percibimos, la crisis, ¿no? No nos dimos, y creo que el ejemplo más claro es el 90, ¿no es cierto? O sea, lanzamos la consigna del voto crítico por Fujimori, demasiadas décadas haciendo voto crítico, ¿no? El voto crítico por Fujimori, y cuando él anuncia el paquetazo, nuestra consigna es todos a las calles. O sea, esperábamos que hubiese algo como lo que hay ahora, supongo. Y en ese tiempo sí organizados, ¿no? Como ahora claro. Las fantasías de los militares. Si tuviéramos ahora la organización de entonces, ya creo que sería distinto lo que está pasando ahora. Entonces lanzamos la consigna de todos a las calles, ¿no es cierto?, para luchar contra el paquetazo. Y cuando nos dimos cuenta, estábamos nosotros solos en las calles y nadie nos siguió. O sea, la gente estaba tratando de sobrevivir porque la plata que tenía prevista para llegar a fin de mes alcanzaba para un día más. Ese desenganche, ¿no es cierto? Creo que ahí hubo un desenganche que después se va a agudizar, bueno, digamos, creo que el fujimorismo y sus aparatos y las campañas de desprestigio van a agudizar, pero hay un desenganche básico ahí detrás que creo que nos aleja del sentido común de la gente, nos aleja, se diluye eso que ya varios han estudiado, de que se configuraba como el clasismo y la solidaridad que había en el mundo popular, ¿no? Había un horizonte del mundo popular, un nosotros que estaba más allá de la militancia, generaba un nivel identitario entre la gente en sus articulaciones y que los diferenciaba claramente de esos otros que eran los empresarios, ¿no? Y eso creo que estaba claro como el gran horizonte cultural incluso. Tengo la impresión que eso se fragmenta en algún momento de los 90. Junto con la quiebra de entidades políticas, ¿no? Que sucede en ese periodo. Bueno, y el otro tema es el derrumbe de eso que llama socialismo real y que se merecería una larga conversación,
pero que finalmente es que nos afecta en el sentido de que te roba el referente, ¿no? O sea, si tú tenías por lo menos en el discurso simple, en ese atajo cognitivo que una vez se usa, queremos ser como ellos, ¿no? Es bien curioso, ¿no? Ahora que lo mencionas es bien curioso porque la izquierda que expresaba el PUM, ¿no?, era lo más alejado de lo que llamaban en ese momento focos ideológicos mundiales, ¿no? La Unión Soviética, China, ¿verdad? De la Unión Soviética y China sí, aunque hay que recordar que el origen de vanguardia hay una parte del miles maoísta también, ¿no? Y que no podemos negarlo. Creo que a veces por la necesidad de diferenciarnos con Sendero, que combatimos a fondo, aunque digan lo que digan los agentes de la derecha, pero la necesidad de diferenciarnos del senderismo hace que neguemos el origen maoísta de algunas organizaciones, ¿no? Pero sí, era un maoísmo más ideológico, no era un seguidismo partidario. Claro, ¿no? Sí. Y sin embargo, la crisis de la Unión Soviética nos destroza. Porque destroza a todos. O sea, es que es la crisis de un sueño, ¿no? O sea, es la crisis de un sueño. Lo que llamaban en ese tiempo la retaguardia ideológica, política, ¿no? Claro. La retaguardia de la revolución. A la larga, porque a la larga tenías, más allá de las discrepancias y podías criticar el socialismo real y manifestar que estabas por otra opción, pero más allá de esas discrepancias, por ejemplo, en términos de política internacional, tenías un respaldo, ¿no es cierto? O sea, tenías un espacio que condenaba a las dictaduras como las de Pinochet, tenías un espacio donde los refugiados políticos podían ir, ¿no es cierto?, a guarecerse, digamos, de las dictaduras. O sea, mal que bien, con todas las discrepancias, era un espacio estaban de este lado. Referencia, claro. No eran tus enemigos, ¿no? Entonces, creo que allí perdimos algo, pero creo que perdimos un poco, sí, quienes estábamos fuera de ese debate y que no creíamos necesariamente en ese camino que afirmábamos el mariateísmo como una opción propia, no nos afectaba tanto a nosotros, pero en términos de lenguaje común, sí, ¿no? O sea, para el lenguaje común es, miren, eso que esos te proponen ha fracasado. Y eso es un lenguaje sencillo y potente que hasta ahora cunde, ¿no? O sea, en cualquier conversación cotidiana con el vecino, con alguien, usted quiere hacer lo que había en Rusia, pero eso fracasó. Entonces, Ande explica que no éramos exactamente que queremos hacer eso, ya te complejiza la tarea. Sí, la lucha cultural en este terreno la hemos perdido, ¿no? Y hay que retomarla porque en mi opinión es el espacio principal de lucha, ¿no? Pero yo diría, y justamente pensando en lo de estos días, ¿no?, yo diría que en esa lucha cultural, como la llamas tú, creo que la palabra necesita trabajarse con mayor profundidad. En esa lucha cultural, pese a que, especialmente creo en el PUM y especialmente en algunos de los intelectuales, estaba en torno a este gran bloque, ¿no? Gente como Nelson, como Tito Flores, como Nelson Manrique, pese a que ellos tienen una claridad de comprensión de la historia y el papel del mundo andino, y pese a nuestro compromiso y a la militancia cercana, yo me siento muy vinculado al mundo campesino andino, mis ancestros, mi abuela, mis abuelas son campesinos, son campesinas. Creo que nunca logramos terminar de enganchar, ¿no? Ahí leí en un libro un testimonio de alguien en Andahuaylas, de la época de los 70, de la época de la Toxama, de un dirigente campesino que decía, finalmente cambiamos al patrón hacendado por el patrón político, en referencia a nuestros militantes que fueron a trabajar con ellos, ¿no? Entonces, sí creo que allí, pese a nuestro discurso, no terminamos de comprender esto que ahora se está desplegando, ¿no? Esto que ahora se está desplegando. Y por eso es que mucha gente le aterra y no lo entiende y dice, alguien tiene que estarlos manipulando. Detrás de ese alguien tiene que estarlos manipulando está la incapacidad de ver que en el Ande, en la sierra, en la selva, la gente tiene capacidades, inteligencia, cultura política propia, que analiza y categoriza las cosas y que se moviliza cuando siente que debe movilizarse, como lo están haciendo ahora, sin que haya alguien que le vaya a digitar, ¿no es cierto? Creo que para mí, mi generación, yo me siento afortunado de haber podido coincidir con la hasta ahora última gran oleada de tomas de tierras. Fue una enorme escuela de aprendizaje, aprender de la mano de campesinos y campesinas que hicieron ese proceso. Y creo que pese a eso, todavía nos cuesta terminar de entender la potencia de esa agencia, de esa capacidad de agencia propia que tiene la gente. Y creo que en los partidos de izquierda no terminamos de entenderlo de esa manera. Siempre creímos que nosotros éramos la vanguardia y que tenemos que llevar la razón ilustrada, equitativa,
democrática, abierta, pero nosotros teníamos la razón ilustrada finalmente, ¿no? Claro, es que siempre se ha pensado en eso, ¿no? O sea, somos los portadores de la verdad, Sí. ¿no? Y entonces venimos a abrirle los ojos a los que tienen una conciencia, una falsa conciencia, como decían antes, ¿no? Sí. ¿No? O que no tienen conciencia, ¿no? O que no tienen conciencia. Nosotros venimos a darle la conciencia, a concientizarlos. ¿Te acuerdas de ese famoso verbo que vi? Me escarapelaba el cuerpo cada vez que me decía, hay que ir a concientizarlos. Pero en un momento estábamos convencidos de que era así, ¿no? Claro. Entonces, claro. tú veías en ese momento que pues tenía 18 años, ¿no? Entonces, yendo a explicarle a un obrero cuál era la línea correcta, ¿no? Un obrero que tenía 40 años de vida, forjándose y luchando por sus derechos, y un mocoso de 18 años venía a explicarle la línea. Además, porque a la base estaba la famosa idea traída de los pelos, del marxismo, de que tu ubicación en la economía es lo que te da tu conciencia social. Claro. Que está predeterminada por eso. Sí, o sea, sí. tú tienes que ser de izquierda porque eres obrero. La ¿no? lectura de los manuales, ¿no? O sea, Claro. Totalmente alejada de la lectura No, de Marx. si Marx apareciese y escuchara eso, diría, oye, fueran a leer, por favor. Estos no son mis herederos, de ninguna manera. No, olvídate, no. No, y lo más probable es que nosotros en ese momento le hubiéramos refutado a Marx. Sí, nos podemos discutir con él. Sí. No, pero eso es por eso una cosa que creo que decía. Yo creo que no terminamos. Yo hasta ahora no me siento satisfecho y siento mucha envidia, por ejemplo, cuando tengo oportunidad de estar en países del Cono Sur, por poner un ejemplo cercano, ¿no? Tú tienes una producción de autobiografías, de testimonios, ¿no es cierto?, de balances, de coyunturas, esto que estamos hablando, que estás haciendo tú en tu programa, haya merecido 30, 40 libros, ¿no es cierto?, de balance de por qué se hicieron las cosas que se hicieron, de debate, de los puntos de vista. Y cuando tú ves nuestras librerías hay una orfandad, ¿no? O sea, hay 3 o 4 libros por ahí de algunas personas. Es que hemos perdido, ¿no? Pues recuerda, en los años 70 y 80 tuvimos una gran producción bibliográfica que tenía que ver con la política cotidiana y con la historia, pero luego eso se corta. Se corta, ¿no? Efectivamente. Yo creo que ahí hay un tema, bueno, habría que explorar que las múltiples razones, ¿no? Creo que así como hay necesidad de una historia de las luchas, de los movimientos, hay una necesidad de reconstruir la historia de los procesos políticos y de los debates, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, a mí siempre me sorprende, solo por poner un ejemplo de las cosas, es que los grandes derrotados, entre comillas, muchas de esas personas ahora son amigos a los que aprecio, pero los derrotados del debate del PUN y de la izquierda, ¿no es cierto?, los fueron catalogados como zorros y todo, quedaron en minoría, fueron derrotados políticamente en las estructuras internas, son ahora los referentes políticos para varias cosas. No está mal, creo que son brillantes, creo que hacen bien, porque bueno, sí tengo algunos matices de discrepancia, yo los respeto mucho, he revisado mi enfrentamiento enconado con ellos de esos años, pero aún así hay que pensar qué pasó, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué los supuestos victoriosos de ese momento transitamos a diluirnos, ¿no es cierto? Y los supuestos derrotados terminan siendo referentes en el debate público, ¿no? La ventaja de los supuestos derrotados es que tuvieron el tiempo para seguir pensando y reflexionando. Pero nosotros pero también, no creo, los que se meten a hacer política cotidiana bueno, tienen muy poco tiempo para pensar, reflexionar y menos para escribir, ¿no? Bueno, algunos que estuvieron en la cárcel estuvieron tiempo. Bueno, creo que sí, pero por ejemplo ese tipo de temas creo que necesitamos repensar, reescribir, retomar, ¿no? O sea, porque a veces siento que, no sé, el núcleo actual de jóvenes que lo digo con todo el respeto, que están ahora como asumiendo el rol de dirección, son como hijos silvestres, ¿no? O sea, no hay una generación. En los 90 yo me formo al amparo, protegido, acogido por una generación anterior, que todos tienen 1000 observaciones, pero me acogen y me forman, digamos, no te forman en las escuelas formales, sino en la vida cotidiana de la militancia. Esta nueva generación no tiene esa referencia, se hacen solos prácticamente, ¿no? Entonces creo que han logrado muchísimas cosas asumiendo el papel que les ha tocado asumir. Creo que tienen grandes retos por delante todavía y por suerte tienen 20 o 30 años por delante todavía para el ejercicio de la política. Pero eso, por ejemplo, ¿no? esa ruptura, ¿por qué se dio ese nivel de fragmentación? El conflicto armado y todo eso es parte de la explicación, pero creo que necesitamos pensar un poco más nuestra historia,
pensar un poco más las posiciones para poder responder de manera más o menos ordenada a los infundios de la derecha, ¿no? A los infundios que, por ejemplo, nos asocian con el senderismo cuando lo enfrentamos, pero también creo a procesar autocríticamente nuestras propias, o sea, la forma como planteamos el debate en el PUM, por ejemplo, en los 80, yo fui parte de los que apostaban por eso que se llamó la mayoría. No tengo, lamentablemente, los libros del debate de esa época, alguna de las amables visitas de la policía cargó con mi biblioteca, pero de lo que recuerdo de los documentos y pensándolo ahora, con la propuesta que encabezaba en ese momento Santiago Pedrallo, yo siento que no me ha quedado una ruptura, como se dio, ¿no es cierto? Creo que el debate que hubo en el primer Congreso de Izquierda Unida de Montaní, si bien es cierto, era un juego de poderes y todo, frente a la magnitud de la responsabilidad que teníamos al frente como un país incendiándose como ahora, por eso te decía, creo que hay responsabilidades propias, ¿no? Creo que debíamos haber puesto por delante la urgencia de ofrecerle una alternativa de salida al país y no nuestras pequeñas cuotas. Claro, pero es que veníamos de una tradición de mayorías y minorías, pero además mayorías y minorías que no pueden convivir en el mismo espacio. Sí. O sea, cuando... el partido se fortalece depurándose. Claro, exacto, ¿no? Exacto. Mientras más te depuras, más bueno eres, ¿no? Y en eso, disculpa, voy a hacer un paréntesis, pero en eso sí hay cierto punto de identidad cultural, digamos, del horizonte con el senderismo. El senderismo fue eso, no sé. El senderismo llegó eso a sus extremos, se depuraba matándose. Se depuraba matándose, claro. Pero también expulsando gente de sus también, servicios, ¿no? También. Entonces, pero creo que, por ejemplo, ese tipo de discrepancias, el tipo de la dinámica de la relación con el senderismo, ¿no es cierto? O sea, creo que subrayamos la confrontación y el combate, y creo que eso es correcto. Muchos compañeros dieron la vida en esa lucha y creo que es importante afirmar que mientras ahora todos se rajan las vestiduras hablando del terrorismo, nosotros lo enfrentamos de verdad, y en su momento en que no eran, pues, como ahora, y disculpando la frase que voy a usar, unos señores mayores que hablan del pasado, sino que eran hombres armados en columnas y los enfrentamos con firmeza. Pero pese a ello, no podemos negar que eran parte de la revolución de la izquierda. En los 70 fueron parte de, ¿no es cierto? O sea, no son un objeto extraño, así como, así como el discurso de la derecha, así como desde el discurso de la derecha es el discurso que unos terroristas como fueron marcianos que llegaban a la sociedad, tampoco era así, eran parte de esto grande, expresaron de una manera retorcida, criminal, claro, eso es lo que los aleja de lo que tú llamas el horizonte de izquierda, ¿no? Claro. O sea, terminan finalmente asesinando al pueblo, asesinando gente desarmada, porque, bueno, pues una de las leyes, incluso de la guerra, es tú no puedes matar a un tipo desarmado, por más enemigo que sea. No matar a civiles, ¿no? En general, o sea, por ejemplo, a tropas rendidas no las vas a matar. Entonces, sí, por eso digo, pero creo que esas cosas no las tenemos, o sea, nos quedamos demasiado en la dermis, en la superficie, creo, de esas cosas, y no las exploramos a fondo. O porque tal vez, no sé, pues en términos históricos de repente estoy muy reciente, hay demasiadas heridas expuestas para nosotros. O sea, no estoy hablando de la contrainsurgencia y los aparatos de la derecha, que a ellos no les interesa aplastarnos en un rincón, y si pudieran volver a desaparecernos, no solo simbólicamente, sino realmente, estoy seguro que muchos estarían felices. Sino entre nosotros, ¿no? O sea, sí siento la pregunta de por qué nosotros mismos no hacemos el esfuerzo de hacer ordenadamente un esfuerzo de ese tipo. Y creo que es importante porque de lo contrario los fantasmas vuelven una y otra vez, ¿no? Es decir, ahora se está agitando el fantasma de que hay senderistas, terroristas de Mogadef en torno a estas luchas. Probablemente los haya uno o dos tipos por ahí, pero no explica el despliegue masivo de indignación y de furia, también de furia, hay que reconocerlo, de la gente, de hartazgo probablemente contra todo y contra todos, incluso contra nosotros mismos. Pero creo que necesitamos pensar eso, ¿no? Y no lo postergamos a veces por el mismo sentido de lo que decías, estamos tan urgidos por el presente que no miramos el pasado, pero caemos en la paradoja de que justamente por no mirar el pasado, el presente nos vuelve a desbordar una y otra vez, ¿no? Ahí creo que necesitamos encontrar un balance. Sí, pues siempre es la coyuntura la que nos come. La coyuntura nos come, y creo que ya
tú ya pintas canas, yo ya pinto calvicie, entonces creo que hemos aprendido que al final nos come, ¿no? O sea que al final la coyuntura sí es importante, hay que entenderla, se vive la estrategia y la táctica se vive en la coyuntura, y creo que eso es eso que se llama el arte de la política y sigue siendo eso. Pero pese a ello se necesita el momento o en todo caso funciona la división del trabajo, ¿no? O sea, mientras algunos compañeros agitadamente pueden enfocarse en pensar la coyuntura, habrá algunos otros, creo que el esfuerzo que estás haciendo tú ahora es eso, de pensar un poco más en la mediana y la larga duración, ¿no? De dotarnos un poco más de perspectiva. ¿Sabes qué pasa? Que los compañeros que debieran hacer eso se han ido. O se están yendo. Físicamente también, sí. Sí, de eso hablo, ¿no? Y como tú mismo decías, la generación actual no ha podido ser formada por estos compañeros. Allí hubo un hueco enorme que dañó mucho al pensamiento progresista, al pensamiento popular, ciudadano, de izquierdas, ¿no? Y la poca posibilidad de construir un pensamiento que, la verdad, piense más en los peruanos, ¿no? Piensen más en peruanos y peruanas, más que en términos de partido, ¿no? Nosotros dejamos durante muchos años que la derecha se apropie de los símbolos nacionales, por ejemplo. Nosotros no teníamos un apego muy fuerte por el término patria o bandera, ¿verdad? ¿No? Y se lo regalamos a la derecha. Yo en los últimos años he vuelto a pensar en eso, ¿no? Y creo que es uno de los ingredientes que debiera tener un proceso de cambios en este país. Recuperar, ¿no?, el sentido de patria, el sentido de nación, el sentido de el Perú, ¿no?, como propuesta de desarrollo, ¿no? Dime algo, y esto tiene que ver con la esencia misma del programa. Esto no es solo un programa para la nostalgia, ¿no? Es un programa para, como tú señalabas hace un momento, bueno, ¿qué sacamos de esto para el presente? ¿No? O sea, ¿qué enseñanza tendrías tú para plantearla para el hoy día? ¿No? A mí me sigue gustando, pese a que nunca fui de vanguardia, porque aprecio su historia, la frase de Yago, ¿no?, de lugar, ¿no?, volver a las bases, ¿no? Creo que de toda esa época la mejor escuela que teníamos no eran las aulas universitarias, no eran los cursos o no eran los talleres que ahora hacemos, que son más participativos, sí. Era estar con la gente en sus lugares, y no un estar episódico, ¿no?, sino apuestas de mediano y largo plazo. Entonces yo sí creo que necesitamos encontrar aquellos, como economista, aquellos incentivos, aquellas cosas que animen a una nueva generación de jóvenes, hombres, mujeres, diversidades, a volver al terreno de las bases, donde sea, en los barrios, en las zonas populares de las ciudades, ojalá en las comunidades campesinas. Si me quieren hacerlo, me avisan. Yo sigo trabajando con campesinos hasta ahora, a las comunidades amazónicas, y pasar significativo tiempo con los compañeros, no en la idea de que vamos a ir a enseñarles, organizarlos, sino en la idea de ir a aprender, de ir a un proceso de mutuo aprendizaje. Y creo que la enorme enseñanza que uno adquiere en la resolución cotidiana de problemas, ¿no es cierto?, como resuelves el tema del agua, como resuelves el tema de la carretera, el puente, el agua, que se cayó, la salud, alguien que está enfermo, y cómo aprendes a resolverlo colectivamente, comienzas a tener un aprendizaje de la política inmenso. Y también a luchar, ¿no? También, así como hay que resolver el tema del agua, de la luz, que hay que jalar un puente, que hay que construir alguna infraestructura, también hay que pelear por la tierra, también hay que defender el territorio, también hay que enfrentar a los madereros ilegales, ¿no es cierto? Ya, ahí comienzas a hacerlo. Pero eso requiere estar allí. Y yo siento que ahora no estamos allí. Tal vez me equivoque, pero la sensación que tengo es que muchos de nuestros compañeros y compañeras urbanos, jóvenes, en particular universitarios, hacen una versión de izquierda del turismo, ¿no? Se van unos días, documentan algo y regresan, ¿no? Y creo que ahí es donde tenemos una fractura. Necesitamos eso que hicimos antes de volver a las bases. Creo que necesitamos volver a hacerlo de otra manera, con otros horizontes, con otros sueños, justamente para poder volver a inventar los sueños realmente. Porque en cualquiera de los casos, soñar con que es posible transformar esta sociedad, ya no solo transformarla en el sentido de la justicia económica, de que vamos a tener todo, sino
transformar en el sentido de que esta lógica de acumulación que depreda el planeta no puede seguir, que necesitamos dejar de pensar en que hay que crecer, que necesitamos dejar de pensar que hay que enriquecernos, que hay que reconstruir un arreglo civilizatorio, y que en esta reconstrucción del arreglo civilizatorio, desde este espacio que es una de las cunas de la humanidad, algo podemos decir, ese horizonte de sueños necesitamos soñar así. Y el soñar así requiere, al mismo tiempo de lo desmesurado que es, requiere volver a poner los pies en la tierra y transformar cosas concretas, salvar vidas concretas, ayudar a cambiar vidas concretas aquí y ahora, ¿no? Entonces, esa tensión entre cómo nos imaginamos la desmesura de cambiar la historia de la humanidad y al mismo tiempo cómo construimos soluciones concretas para resolver problemas del hoy día, es en esa tensión que se puede hacer política. Política al menos en el sentido de lo que soñamos, ¿no? de lo que tú decías hace un momento, ¿no? De una república, de una nación pluricultural, de una nación diversa, con muchas tradiciones propias de muchas identidades nacionales también. Creo que se requiere pensar en ese sentido. O sea, habría sido una invitación para eso, ¿no? Sí, todavía nos queda ánimo para un segundo intento, un tercero. Sí, yo creo que sí, que además porque el país te exige. En verdad no te da tiempo para retirarte o jubilarte. Sí, no hay. Bueno, yo he tenido varios intentos de desvincularme, ¿no? En algún momento me retiro del Frente Regional, una decisión personal, en un momento en que creo que intuitivamente, por ahí tengo todavía mi carta de renuncia, intuitivamente percibía que no estábamos en el sentido correcto, pero pocos meses después estaba yendo nuevamente a lo del partido acá. como que no puede salirse de no, es una enfermedad. Y luego poco después viví un tiempo fuera de Lima. A mi regreso me reencontré con viejos amigos y empezamos a tratar de inventar un camino que nos llevó a esto que ahora es el Movimiento Nuevo Perú, ¿no? Entonces ahí vamos insistiendo. No, yo siempre he dicho que la militancia es una enfermedad. Y bueno, a ver cómo nos curamos de eso alguna vez. Yo creo que no vale la pena intentar curarlo, hay que persistir más en eso. Bien, Javier, oye, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. ¿Ya? Hasta la próxima. Bien, cerramos así la edición de hoy de Historia Total, ¿no? Esperamos que el domingo que se ve este programa tengamos una salida ya a esta crisis de inmediato, ¿no? Tengamos ya renunciada a la presidenta, tengamos una mesa directiva del Congreso y podamos derrumbarnos al cambio que todos queremos en lo inmediato, ¿no? El país no puede seguir como está, ¿no? Y como ha dicho Javier, necesitamos dar un nuevo sueño, y para que nuevas gentes, nuevos contingentes de peruanos y peruanas se sumen a este nuevo sueño de cambiar el país. Muy agradecido por su presencia.